¿Qué tal, familia de la fe? Un saludo cordial desde aquí, desde nuestra sede en Filadelfia Cristo Soberano, donde estamos transmitiendo este espacio devocional en los brazos del Padre. Hoy no estamos en vivo, es un estreno, pero no significa que si escribes en el chat un saludo o si escribes una petición, ahí vamos a estar pendientes porque tenemos un equipo de intercesores que se reúnen en torno a estas peticiones para apoyarte en oración y acompañarte, sabiendo que en esto Dios se va a glorificar. Te animo no solamente a escribir tus peticiones, sino que si has escrito peticiones en días anteriores por las que ya hemos orado y Dios ha respondido, no dejes de dar gracias. Así que también con la palabra gracias en mayúscula, escribe los motivos por los cuales quieres que te acompañemos a honrar, a glorificar al Señor. Dios siempre da respuestas. Suelo pensar que las respuestas de Dios parecen a un semáforo, ¿sí? Conocemos que los semáforos tienen 3 colores, hay un amarillo para decir, bueno, espere, ya casi va a llegar el verde o ya vaya deteniéndose porque viene el rojo. Hay un rojo para decir pare, no continúe, y hay un verde para decir vía libre, sigue. Y lo refiero así con esta ilustración porque en algunas de las peticiones que hacemos, algunos preguntan, bueno, yo estoy esperando una respuesta de Dios, ¿sí? Y a veces esa palabra o esa declaración me hace pensar, bueno, si no has recibido la respuesta de Dios, es porque la voluntad de Dios te está diciendo, espera. Bueno, y uno dice, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y somos a veces ansiosos y afanados como aquellos niños a quien le han dicho, papi, ¿me regalas un juego o me compras el juego que ellos o el juguete que más quieren? Y papá les dice, listo, te lo voy a comprar, pero no le dicen cuándo, así que están todos los días ahí, pero papi, ¿cuándo? ¿Ya vamos? Vamos, pero ¿cómo vamos a ir ahora? Ya no hay nada, son las 10 de la noche, pero papi, yo quiero ya el juego, sí, pero no hay lugar donde comprarlo, espérate que se den las circunstancias. Bueno, al otro día, papi, ya, no tengo aún el dinero, espérate porque eso hay que comprarlo, ay, pero papi, ya, yo quiero ya. Y a veces somos así como esos niños ansiosos. Mira, ten por seguro que en todas estas peticiones Dios tiene una respuesta. Una de esas 3 respuestas. Sí, esta es mi voluntad y da la respuesta, y en muchos casos, y muchos lo han escrito, ha sido una respuesta instantánea. En otros casos ha sido una respuesta que ha tardado. Recuerdo aquel episodio bíblico donde Daniel está orando y el Señor respondió inmediatamente, pero la respuesta del cielo a Daniel se tardó 21 días. Una respuesta que venía a través de un ángel, pero hubo oposición, ¿sí? De ahí hay unos obstáculos también que causan espera en el tiempo, ¿sí? Así que bueno, ahí hay una variable para el tiempo de espera. Esperemos que llegue, que no está a nuestro alcance el momento en que llegue, así que nos toca esperar pacientemente, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Eso significó que él clamó y entre el momento en que clamó y llegó la respuesta, hubo un tiempo que requirió paciencia, y ese es el espacio de la espera. Y hay otras respuestas que no se responden como hubiéramos querido, Señor, pero yo quería esto y el resultado fue este otro. Yo no lo entiendo si yo te pedí esto y no me diste esto. En este aspecto hay que entender que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios es soberano y tiene una perspectiva para ver las cosas en nuestra vida. Y si bien lo que nosotros le pedimos desde nuestra perspectiva no era malo, Él consideró que dárnoslo no era tan conveniente o no era tan adecuado. Así que por alguna razón respondió no. Y tú dices, pero ¿cómo pudo haber respondido no a la petición de la sanidad de alguien, a la petición de que alguien no se muriera o cosas así? Bueno, eso puede ser cuestionable para nosotros, pero Dios la tiene clara. Y si quizás nosotros no la entendamos, no significa que Dios no tenga sentido ni propósito con el tipo de respuesta que Dios nos da. Y que, no sé, Dios ha puesto esto en mi corazón para decírtelo ahora. Entonces, en cuanto a todas estas peticiones, ¿ha habido respuesta? Da gracias. ¿Está esa respuesta en espera? Sigamos orando por eso y dándole gracias a Dios por la respuesta. Y si ya recibimos una respuesta, no la que esperábamos, no pensemos que Dios es malo por no darnos como queremos que Él nos dé, porque Él es Dios, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Que hoy no lo entendamos es distinto, sí, pero Él sabe lo que hace. Y llegará su momento en que por fin entendamos y digan, ahora entiendo por fin por qué Dios no respondió de esa manera. En su tiempo lo entenderemos, pero aceptemos su voluntad. Así que
Bueno, María de Betania y Marta, la hermana, pues pidieron a Jesús que viniera y sanara a Lázaro, sí, que estaba muy enfermo, y Jesús se tarda 4 días después de que Lázaro ha muerto, así que Jesús se vino tardando más de 4 días en llegar, y cuando llega ya a pedirle que lo sane ya no tiene sentido porque Lázaro ha muerto. Pero sí hay un gran cuestionamiento en María y en Marta. Si hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. Es una forma de decir, yo esperaba que tú vinieras a sanar a mi hermano y no respondiste esa petición. Bueno, él vino y resucitó a Lázaro. Así que cuando se trata de la voluntad de Dios, hay momentos en que no la entendemos. Y no se trata de que debamos entenderla para poder estar contentos. Se trata de que confiemos en Él, de que Él sabe lo que está haciendo y Él sabe cómo responde o no responde a nuestras peticiones. De manera que cuando escribes allá la petición, te acompañamos en orar, pero siempre oraremos, Padre, hágase conforme a tu voluntad. ¿Te parece? Bueno, empezamos orando, ¿sí? Antes de entrar en este estudio, el 7º episodio de la serie La Caída. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por esta reflexión introductoria que nos ayuda a entender un poco acerca de los tipos de respuestas que tenemos para nuestras oraciones. Señor, queremos sencillamente orar como lo hacía el Señor Jesús. Hágase tu voluntad, Señor. Queremos que se hagan las cosas como nos gustaría que se hicieran, pero nosotros no tenemos la comprensión plena de muchas cosas en el ámbito espiritual, en el ámbito de tus propósitos. Así que nuestra oración, como lo hacía el Mesías, hágase conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Perdónanos cuando a veces somos como niños, ansiosos, pidiéndote y esperando que ya, o pidiendo cosas que no son tu voluntad para nosotros. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, cada una de estas peticiones que mis hermanos escriben allá en el chat, que tú las conoces antes de escribirlas, pero que el escribirlas son un indicador de fe, de confianza, que estamos viniendo a descansar estas cargas, estas peticiones delante de ti. Tú las escuchas, tú las conoces, por ellas clamamos, Señor, mas esperamos que en todas ellas se haga tu voluntad, que respondas sobre cada una como sea tu voluntad, que si respondes ya sobre ella, te glorificamos. Si respondes más adelante sobre esas peticiones, te glorificamos. Y si respondes con un no a estas peticiones, te glorificamos. Porque sigues siendo Dios. Que no entendamos cómo actúas no significa que seas un mal Dios. Sencillamente haces tu voluntad y siempre ella será lo mejor para nosotros. Eso lo creemos en el nombre de Jesús. Ahora pedimos que tu sabiduría invada nuestras mentes y corazones para poder entender estas enseñanzas que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para quienes este es su primer episodio en Los Brazos del Padre o en esta serie que estamos viendo que se titula La Caída, hoy estamos en el 7º episodio de una serie que en el que hemos venido analizando la vida del apóstol Pedro en un episodio muy particular que le sucedió a él y que fue un trágico episodio lamentablemente en el campo espiritual para su vida y que nos representa en muchos casos a nosotros mismos, que somos tan vulnerables a caídas, pero que quedaron registradas como un ejemplo para que tengamos en cuenta, estemos apercibidos, estemos atentos, que nos cuidemos espiritualmente y que no tengamos esta situación por la que atravesó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, siendo durante 3 años uno de los discípulos más representativos del Señor Jesús, tuvo una serie de eventos durante todos estos 3 años aprendiendo de Jesús, caminando con Jesús, escuchando sus enseñanzas, inclusive recibiendo autoridad de Jesús para ir y predicar el evangelio a los judíos primeramente y ministrar sanidades. Algunos enfermos fueron sanados, algunos sordos oían, en fin, muchos milagros, inclusive liberaciones de espíritus demoníacos que habían tenido algunas personas, fueron ejercidas a través de los apóstoles y Pedro fue uno de los protagonistas de esto. Pero después de 3 años de andar con Jesús, Pedro sufre una caída estrepitosa en el plano espiritual y que el Espíritu Santo no quiso dejar que esto quedara de manera anónima
o que esto quedara sin conocimiento, sino por el contrario, lo saca a la luz. Tal vez para el apóstol Pedro esto sea un tanto vergonzoso, porque es tener que confesar o recordar que algún día cayó espiritualmente. Pero entendiendo el propósito por el cual el Espíritu Santo dejó este registro en la Escritura por sus compañeros, Mateo, Lucas, Juan y creo que Marcos también, los cuatro hacen narración de esto. Yo creo que Pedro entendería al Espíritu de Dios en su intención. Eso está allí escrito no para que descarnemos de Pedro, que hombre tan malo, 3 años en la vida de Jesús, 3 años caminando con Jesús para caer de esa forma terrible ese apóstol Pedro. No es esa la idea. No estamos aquí para juzgar a nadie, no somos jueces de nadie. Pero sí está ese pasaje allí, está esa historia allí en la Escritura, para que nosotros también lo miremos y hagamos una evaluación personal de lo que puede suceder con nosotros si nosotros no tenemos cuidado con nuestra vida espiritual, si no atendemos esa área de nuestra vida. Así que tenemos una enorme responsabilidad de aprender de lo que vivió el apóstol Pedro, para que nosotros mismos tengamos una evaluación de lo que puede pasar con nosotros mismos. Pedro caminó con Jesús 3 años, fue uno de los hombres más maravillosos del equipo de discipulado, de discípulos que tuvo el Señor Jesús, pero que también puede pasar con nosotros. Así que aquí tenemos una enorme responsabilidad de aprender aprender de Pedro y evitar que esto pudiera suceder alrededor de nuestras vidas. Abordemos un pasaje, en calidad de repaso solamente lo menciono para ganar tiempo. Los niveles anteriores de la caída de Pedro, de los que ya hemos estudiado, Pedro manifestó una actitud de engreimiento, Pedro sufrió un enfriamiento espiritual, Pedro actuó con temeridad, Pedro hizo un seguimiento distante de Jesús, Pedro tuvo conexiones con personas inapropiadas y Pedro negó abiertamente a Jesús. Hasta ahí hemos estudiado. Y hoy, sobre la base de Marcos 14, versos 70-71, podemos leer de la siguiente manera. Pero estamos hablando de Pedro. Ahora, los versos anteriores, ¿sí? Juan, que ya lo estudiamos, muestran cómo Pedro estaba alrededor o estaba rodeado de personas en torno a una hoguera, pero estaban estaban cuestionando a Pedro. Tú eres como uno de los discípulos, tú fuiste tú eres uno de los que estaba con Jesús allá en el huerto. Eso fue lo que nos enseñó Juan. Pero Marcos escribe en el capítulo 14, versos 70 y 71, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Ahora, ¿cómo sabían estos? ¿Quiénes estos? Bueno, eran los captores de Jesús, eran los opositores a Jesús que habían encendido esta hoguera y que estaban allí con Pedro, ¿sí? Pedro allí se conectó con ellos en torno a la hoguera, pero estaba allí. Tal vez no estaba hablando mucho, pero estaba allí con ellos. Y entonces la gente lo cuestionó y le preguntó poco después que estaban allí. Vieron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Quiénes ellos? ¿Los galileos o los seguidores de Jesús? Y creo que se refería a los seguidores de Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Ahora, ya lo había hecho anteriormente, había negado a Jesús, pero ahora el tonito con el que niega a Jesús, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y ahí, no solamente, como vimos en el episodio anterior, Pedro niega a Jesús, sino que incurre en usar maldición y jurar una mentira. Y esto se denomina blasfemia. No voy a entrar en el episodio de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es otro tema y no se refiere a los apóstoles, se refiere a otros personajes. En otra ocasión estudiaremos de esto, pero esto se refiere a cómo en la medida en que vamos cayendo espiritualmente,
nuestro lenguaje cambia. Tal vez alguien que caminó muy bien con el Señor podía notar que Dios le había dado victoria sobre su forma de hablar, sus vulgaridades, su lenguaje soez, sus reacciones agresivas, y pudo ver algo de victoria en su vida, de cómo Dios le cambió y le transformó, y caminó un tiempo con Jesús. Pero cuando se viven estos 7 escalones, ya dejamos de parecernos al Cristo que seguimos y empezamos a parecernos a los hombres a quienes hemos seguido, dejando entonces a Jesús. Y empezamos a tener un lenguaje maldiciente, un lenguaje vulgar, de palabras soeces que se dicen ahora con toda naturalidad, y adicional a eso, entramos en actitudes irritables. No conozco a ese hombre que habláis, y lo refiere con ira, con enojo. Y entonces ahora quedamos sumergidos en una serie de emociones tóxicas, de irritabilidad, de enojo, de maldicencia, y aparte de todo, de apetitos. Ahora estos apetitos nos gobiernan, y en algún momento se puede sentir la sensación de culpa, pero después ya no. Me viene a la cabeza un episodio de un musidrama que en los años 90, calculo yo, produjo el ministerio de Marcos Vidal, y se tituló El Buen Pastor, que incluso en muchas congregaciones se llevó al dramatizado. Incluso aquí en nuestra sede de Filadelfia Cristo Soberano, el Ministerio de Jóvenes tuvo la oportunidad de dramatizarlo, y fue muy, muy bonito, porque es la historia de una oveja que está en el rebaño de Jesús, pero ha venido escuchando unas voces incitándola a apartarse del rebaño de Jesús y a seguir a el mago. Sí, un personaje que representa el mal, que representa al malo, que representa al diablo y sus cosas. Pero hay una parte de la escena que me llama mucho la atención. La paloma está representando al Espíritu Santo y habla con la oveja y le dice: mira, el buen pastor ha sido tú, el que te ha cuidado, el que te ha protegido, ¿sí? ¿Por qué vas a irte detrás de la voz del malo? Y ella dice: es que con el buen pastor es lo mismo y lo mismo. Y entonces el Espíritu Santo sigue hablando: no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Hasta el punto de que ya no se escuchaba la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que cuando tenemos una conducta que no agrada al Señor, el Espíritu Santo nos da el testimonio a través de la voz de la conciencia. Y de pronto nos sentimos mal. Cuando actuamos incorrectamente, el Espíritu nos redarguye: wow, no estoy haciendo bien, Padre, perdóname, incurrí en esto, quiero volver a la comunión contigo, fallé en esto, perdóname, cometí esta falta, cometí este pecado. Y hay un malestar, y hay una sensación de culpa, algo te acusa. Esa sensación, de alguna manera, aunque es incómoda, es un buen testimonio de que hay sensibilidad espiritual aún. Pero cuando vienes en esta caída, como la que referimos aquí en torno al apóstol Pedro, ¿sí? Ahora hay un lenguaje distinto, ahora hay una actitud distinta, inclusive hay blasfemia, hay una serie de conductas y declaraciones totalmente contrarias a las que Dios espera que nosotros tengamos. Y esto fue lo que le sucedió al apóstol Pedro. En esta estrepitosa caída de 7 escalones, y hoy hemos llegado al último escalón, no el último episodio de la serie, porque a partir del siguiente episodio vamos a estar hablando de cuáles fueron los resultados finales en torno al apóstol Pedro de toda esa caída. Porque bueno, alguien habla de la caída, pero ¿qué pasa cuando alguien ha caído? Y eso lo vamos a ver a partir de mañana. Pero miren todos estos 7 niveles que ya hemos estudiado en torno a la caída de Pedro. Y este último, ya podemos ver a un Pedro que en nada se está pareciendo al Pedro que siguió durante 3 años a Jesús. Este es un Pedro que se asocia con impíos, con los opositores de Jesús, que le tiene miedo a la persecución, que le tiene miedo al bullying, ¿sí? Que lo señalan porque, bueno, has oído un refrán que dice que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿sí? Otros también lo dicen, que el que se acuesta con niños amanece orinado, ¿sí? Pero es una forma de decir: ok, cuando tú te metes con alguien, cuando
Tú tienes una relación particular con alguien muy estrecha, muy cercana, te vas pareciendo poco a poco a ese alguien. Inclusive en el campo del matrimonio algunos dicen, bueno, cuando uno se casa, a través del tiempo se va pareciendo a su pareja por esa cercanía que hay. Los 3 años que Pedro tuvo con el Señor Jesús no dejaron después de los 3 años un Pedro igualito al que tenía 3 años atrás. Jesús había llamado a Pedro desde la orilla del mar a la barca, sígueme y os haré pescadores de hombres. Eso pasó 3 años atrás. Y no se enredaron ni con excusas, dicen, ay Señor, es que estamos ocupados y tenemos tanto que hacer y tú nos estás pidiendo tiempo y aquí hay mucho que hacer. No, ellos se bajaron de la barca y siguieron a Jesús. Estoy hablando de Pedro y Andrés, que eran hermanos. En fin, estos siguieron a Jesús y abandonaron las redes, abandonaron su antigua manera de vivir. Y esto, caminando con Jesús, tuvieron unos cambios tremendos. Estos apóstoles posteriores a los 3 años de discipulado tenían un carácter distinto, una pasión por Dios, una forma de actuar, de ser tan distinta. Pero es interesante que en unas pocas horas, ¿sí?, desde el momento en que termina la Santa Cena, ¿sí?, y bueno, luego van a Getsemaní y ahí es capturado el Señor Jesús. Desde ese momento hasta tal vez pasada la medianoche, tal vez la madrugada, tenemos un Pedro que tiene un cambio demasiado drástico. Un cambio sumamente fuerte, un cambio donde vemos a un Pedro que niega a Jesús, que blasfema, que se irrita, que usa maldiciones, maldiciente, ¿sí? ¿Qué le pasó a Pedro en ese tiempo? Pero esta no es una caída de días, esto no fue una caída de semanas, esto no fue una caída de meses, fue una caída de horas nomás. Así que, bien dice el texto, quien cree estar firme, mire que no caiga. No caigamos en la prepotencia del apóstol Pedro. Yo no me voy a avergonzar, yo no me voy a escandalizar, los demás lo harán, yo no. Y ese fue el punto de partida. Y ahí, atravesando por todos estos niveles que ya hemos venido estudiando, el engreimiento, el enfriamiento espiritual, esa temeridad, ese seguimiento distante acerca de Jesús, ese relacionarse con personas inapropiadas, esa declaración de negar a Jesús abiertamente y finalmente termina en blasfemia. Le pasó a Pedro, me puede pasar a mí y Dios me guarde, te puede pasar a ti y Dios te guarde. Y creo que uno de los actos de la misericordia de Dios para evitar que esto suceda es que estamos estudiando esto. Es que tú estás allí adelante de tu pantalla mirando este estudio, revisando este estudio y diciendo, yo no quiero vivir lo que el apóstol Pedro hizo. Yo no quiero retroceder en mi caminar con Cristo. Yo no quiero terminar negando a Jesús. Yo no quiero terminar como los impíos, blasfemando, maldiciendo con lenguaje vulgar, sometido a los apetitos de la carne, relacionándome con la gente inadecuada. Si alguna vez me relaciono con las personas, no será para que ellos me inciten a ser como ellos y yo termine siendo como ellos, sino para que yo les muestre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y ellos conozcan a través de mi vida a Jesús y puedan creer en Jesús y sus vidas sean cambiadas y sean libres de esclavitud, sean libres de pecado, sean libres de condenación y puedan amar a Jesús como lo amamos nosotros hoy y podamos juntos, ahora siendo amigos y hermanos de la fe, podamos hacer los sueños de Dios realidad para nuestras vidas. Ese es el ideal. Así que, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Vienes cayendo? ¿Puedes identificar en cuál nivel de los 7 escalones de la caída de Pedro te encuentras? ¿Y qué piensas hacer? ¿Seguir cayendo o levantarte? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de toda esta serie nos vienes redarguyendo. Tal vez algunos ya venían cayendo y no se habían dado cuenta, y este estudio ha abierto sus ojos y les ha dado a conocer que sus condiciones son delicadas, de una vulnerable condición de caer. Gracias porque nos has dado esta palabra, porque nos has exhortado y porque nos has ayudado para no caer. Ayúdanos en el resto de esta serie para saber qué serían las consecuencias y qué hacemos para levantarnos.
Quiero orar en el nombre de Jesús por aquellos amados hermanos que escribieron ahí en el chat sus peticiones, Padre Celestial. Tú las conoces, Señor. Hágase tu voluntad en cada una de ellas. En todas, cualquiera que sea la respuesta, glorifícate, Señor. Y que todos tus hijos que han escrito estas peticiones pronto puedan escribir también la acción de gracias por la respuesta que tú le has dado, aun cuando la respuesta no sea la esperada, porque hemos pedido y hemos elegido confiar en ti. Hágase tu voluntad en cada petición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.